Julia comprueba por última vez el equipo de su estudio de depilación mientras se prepara para el nuevo día. Empezaba a amanecer y ella ya estaba trabajando, como de costumbre, 1 hora antes de la apertura. Tenía esta costumbre desde hacía 10 años, cuando abrió su negocio. El estudio estaba situado en una pequeña habitación de la planta baja de un antiguo edificio del centro de la ciudad. Julia recordaba cada detalle de la reforma que había hecho con sus propias manos, desde elegir el color de las paredes hasta la ubicación de cada mueble. No solo había invertido todos sus ahorros, sino también su alma en este lugar. Fue aquí, en este estudio, donde conoció a Harvey. Era finales de agosto, un día especialmente caluroso. Entró 15 minutos antes de la hora de cierre, sudando por su turno en la fábrica. Había un cansancio especial en sus ojos que, por alguna razón, conmovió a Julia. «Disculpe», le dijo. «Sé que es tarde, pero ¿podría aconsejar a mi amiga? Lleva mucho tiempo buscando un buen técnico de uñas». Julia recordó haber sonreído, sintiendo una extraña simpatía por aquel hombre cansado. «Por supuesto, siéntese. Puedo hablarle de nuestros servicios». Luego hablaron durante casi 1 hora. Harvey escuchaba atentamente, le preguntaba por su trabajo y cómo había decidido montar su propio negocio. Le contó que llevaba 5 años trabajando en la fábrica local, que le encantaba su trabajo, aunque era agotador. «Sabes», nos dijo, «hay algo especial en la gente que crea su propio negocio. Tienen tanta determinación». Julia recuerda ahora esas palabras con una sonrisa amarga. Muchas cosas habían cambiado en los 10 años de matrimonio. Ahora Harvey apenas se interesaba por su negocio, salvo cuando necesitaba dinero. La llamada de su primera clienta la sacó de sus pensamientos. Era Elizabeth, una visitante habitual que llevaba años acudiendo a sus tratamientos. «Julia, querida», la abrazó Elizabeth al conocerla. «Hoy estás pálida. ¿Está todo bien?» «Sí, es que no he dormido lo suficiente», respondió Julia mientras preparaba su puesto de trabajo. Harvey llegó tarde del trabajo y le estaba esperando. Elizabeth la miró atentamente. «¿Otra vez llega tarde?» «Mi marido empezó así cuando tuvo una aventura con su secretaria». Julia sintió que algo frío le tocaba el corazón, pero apartó rápidamente el pensamiento. «No, no, tiene mucho trabajo. La fábrica está recibiendo grandes pedidos». El día transcurrió al ritmo habitual. Los clientes se cambiaban. Julia trabajaba casi sin interrupción. Su trabajo la ayudaba a no pensar en lo que pasaba en casa, y había mucho en lo que pensar. Últimamente, Harvey se había convertido en otra persona. Antes podía hablar durante horas sobre su día en la fábrica, sus compañeros y los nuevos proyectos. Ahora sus respuestas eran breves, casi irritadas. «¿Qué tal el día?», le pregunta Julia. «Bien», respondía él sin levantar la vista del teléfono. «¿Quieres que cenemos juntos?» «No tengo hambre». También notó otros cambios. Harvey empezó a prestar más atención a su aspecto. Se compró ropa nueva, cambió de perfume, empezó a ir al gimnasio. Solía decir que todo eso era tirar el dinero. Dinero. Este era otro tema doloroso. Julia siempre había sido frugal y ahorraba cada céntimo para el desarrollo del negocio. Harvey, en cambio, últimamente gastaba cada vez más. Zapatos nuevos, relojes caros, algunas compras extrañas que ni siquiera traía a casa. Por la tarde, Margaret, una vieja amiga de Julia, llegó al estudio. No había pedido cita para el procedimiento, simplemente decidió visitarnos. «No te vas a creer a quién vi ayer», dijo, cómodamente sentada en una silla de espera. «A tu Harvey en el León de Oro». Julia se quedó helada. El León de Oro era el restaurante más caro de la ciudad, y ella y Harvey solo habían estado allí una vez en todos sus años de matrimonio, en su 5º aniversario. «Debes de estar equivocada», respondió ella, tratando de sonar tranquila. Anoche él trabajaba en el turno de noche. Margaret se encogió de hombros. «Puede que estuviera equivocada».
pero el hombre se parecía mucho a él, y el traje era el mismo que le regaló por su cumpleaños. Por la noche, mientras limpiaba su dormitorio, Julia encontró el mismo traje en el armario. Olía a perfume caro de mujer, no al suyo. En el bolsillo de la chaqueta había un recibo arrugado del León de Oro, una cena para dos, 600 euros. Julia se sentó en el borde de la cama, sintiendo que le temblaban las manos. Miles de pensamientos pululaban por su mente, pero no quería dejar que ninguno de ellos entrara en su conciencia. ¿Podría ser una cena de trabajo? ¿Quizá una reunión con los clientes de la planta? Tal vez el sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Harvey llegó a casa. Llevaba el mismo perfume que su traje. «Hola», dijo sin mirar siquiera a su mujer. «Estoy cansado. Me voy directo a la cama». «¿Qué tal el día?», preguntó Julia, intentando sonar normal. «Como siempre», refunfuñó él. «Mucho trabajo, un día duro». Julia lo vio prepararse para irse a la cama y sintió que ya no reconocía a aquel hombre como el Harvey del que se había enamorado 10 años atrás. ¿Dónde estaba el hombre que la escuchaba atentamente, el que admiraba su determinación? El hombre que prometió estar a su lado en las buenas y en las malas. Tumbada en la cama, escuchó su respiración. Una vez se habían dormido abrazados, pero ahora había entre ellos un frío abismo de omisiones y mentiras. Julia miró en la oscuridad y se dio cuenta de que ya no podía ignorarlo. Algo estaba ocurriendo en su vida, algo estaba destruyendo su matrimonio desde dentro y tenía que averiguar qué era. El martes empezó como de costumbre. Julia se levantó temprano para preparar el estudio para el trabajo. Le encantaban esas mañanas en las que podía comprobarlo todo, limpiar el equipo y colocar las toallas. Pero hoy algo iba mal. Harvey, que normalmente dormía hasta altas horas de la madrugada, ya estaba en la cocina. «Buenos días», le dijo, intentando disimular su sorpresa. Él asintió, sin apartar los ojos de su taza de café. Sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa, un hábito que había desarrollado cuando estaba nervioso. «Julia», dijo por fin, «necesito hablar contigo». Ella se sentó frente a él, sintiendo que todo su cuerpo se tensaba. Últimamente sus conversaciones rara vez habían ido bien. «Hay un problema en la fábrica», empezó Harvey sin mirarla a los ojos. «La dirección dice que llevan retraso con los sueldos. Llevan 2 meses prometiendo pagarnos, pero se calló, pasándose la mano por la cara». Julia esperó a que continuara, aunque ya sabía por dónde iba la conversación. «Necesito dinero», dijo por fin. 3.000 euros. Las facturas vencen y el coche se está estropeando. 3.000 eran todos sus ahorros para un nuevo láser para el estudio. Llevaba 6 meses ahorrando, negándose todo, incluso un nuevo abrigo de invierno. «¿No te queda nada?», preguntó en voz baja. «Nada», contestó rápidamente. «Lo último de mi dinero se fue en reparar el coche la semana pasada». Julia recordó que ayer había vuelto con una camisa nueva. «La encontré en rebajas», dijo entonces. La camisa parecía cara, de una marca famosa. «De acuerdo», dijo finalmente. «Transferiré el dinero hoy mismo». Harvey respiró aliviado. «Gracias, cariño. Sabes que te lo devolveré en cuanto cobre». Terminó rápidamente su café y empezó a prepararse para ir a trabajar. Julia le vio ponerse su chaqueta nueva, la que se había comprado hacía un mes cuando dijo que apenas tenía dinero para gasolina. Aquel día el estudio estaba especialmente ocupado. Entre cliente y cliente, Julia consiguió transferir dinero a su cuenta común. 3.000 euros. Y adiós al nuevo láser. Pero ¿qué se le va a hacer? La familia es la familia. «¿Sabes lo que he oído?», dijo Olivia, su clienta habitual, tumbada en el sofá. «Ahora están dando primas en la planta de Carson. Mi hermana trabaja allí de limpiadora. Dice que hasta le han dado 1.000 euros». Julia se quedó paralizada un momento, pero siguió trabajando. «¿Ah, sí? ¿Cuánto hace?». «1 semana desde que empezaron a pagarlo. Y los trabajadores dicen,
Recibieron 5,000 cada uno. Tuvieron un buen año. En la planta de Carson trabaja Harvey. Julia sintió que le empezaba a doler la cabeza. Quizá Olivia se había equivocado. Por la noche limpió su habitación para prepararse para el día siguiente. Mientras recogía la ropa sucia, golpeó accidentalmente el bolsillo de la chaqueta de Harvey. Un papel arrugado cayó al suelo. Era un recibo del restaurante Golden Lion. Julia conocía el lugar, el restaurante más caro de la ciudad. Harvey y ella solo habían ido una vez, en su 5º aniversario de boda. Él había dicho entonces que era una pérdida de dinero. La fecha del recibo es de ayer. El importe es de 800 euros. Cena para 2, una botella de vino caro, postres. Julia se sentó en el borde de la cama, aún con el cheque en la mano. Harvey dijo que anoche trabajó hasta tarde, que no tenía dinero ni para comer, y hoy le ha pedido 3,000. La llave sonó en la puerta. Harvey había vuelto a casa. Julia metió rápidamente el cheque en el bolsillo de su bata. «Hola», dijo al entrar en el dormitorio. «Llego tarde esta noche, no esperes la cena». Olía a perfume caro, pero no al que ella le había regalado por su cumpleaños. Este olor era diferente, desconocido. «Gracias por el dinero», añadió, sin mirarla a los ojos. «Me has ayudado mucho». Julia asintió, sin confiar en su voz. Miles de preguntas pasaban por su cabeza, pero no se atrevía a hacerlas. Ahora no. A última hora de la noche, cuando Harvey ya dormía, sacó el móvil y abrió la cuenta bancaria común. Las transacciones recientes le hicieron sentir un nudo en el corazón. Restaurantes caros, tiendas de ropa, algunas compras que él ni siquiera había mencionado. Todos estos gastos eran en los días en los que supuestamente él trabajaba hasta tarde, días en los que ni siquiera tenía dinero para comer. A la mañana siguiente se despertó con dolor de cabeza. Harvey ya se había ido a trabajar dejando una nota. «Hoy tengo negociaciones importantes, volveré tarde». Tenía mucho trabajo que hacer en el estudio, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a ese cheque. 800 euros es casi el alquiler de un mes de su apartamento. Era dinero que supuestamente no tenía. Durante su pausa para comer, Margaret entró, no como cliente, sino como amiga. «Ayer te vi en la ciudad», me dijo. «Te saludé, pero no te diste cuenta». «¿Yo?», se sorprendió Julia. «Ayer estuve todo el día en el estudio». Margaret frunció el ceño. «Qué raro. Estaba segura de haberte visto fuera del León de Oro. Llevabas ese vestido azul». «Yo no tengo un vestido azul», respondió Julia en voz baja. Margaret se quedó callada, dándose cuenta de algo, pero Julia no quería oír el resto. Ahora no, hoy no. Todo el día había trabajado sumida en la niebla. Los clientes iban y venían, y por su mente pasaban retazos de la conversación matinal con Harvey, aquel cheque, el olor desconocido del perfume. Por la tarde, volvió a comprobar la cuenta conjunta. No había transacciones nuevas, pero las antiguas hablaban por sí solas. Harvey gastaba dinero, mucho dinero, pero no en su familia. Llegó a casa después de medianoche. Llevaba otra vez el mismo perfume. «Siento que sea tan tarde», dijo, evitando mirarla. Las negociaciones se alargaron. Julia miró a su marido y no podía creer que fuera el mismo Harvey del que se había enamorado 10 años atrás. Que Harvey la mirara a los ojos. Que Harvey no mintiera. Este era un completo desconocido. En silencio, sacó el recibo del León de Oro del bolsillo de su bata y lo puso sobre la mesita. Que se explique, si puede, si quiere. Harvey miró el cheque y su rostro cambió por un momento, pero enseguida se serenó. «Esta es una cena de trabajo, con clientes de la fábrica». «¿Con clientes vestidos de azul?», preguntó Julia en voz baja. Él la miró, fríamente, casi con hostilidad. «¿Me estás espiando?». «No», respondió ella. «Es que ya no cierro los ojos». El viernes era siempre el día más ajetreado en el estudio de Julia. Los clientes tenían prisa por prepararse para el fin de semana.
así que casi no había ventanas libres en el estudio. La agenda de este viernes era especialmente apretada. 2 clientes habituales recomendaron el estudio a sus amigos y Julia trabajó sin parar desde primera hora de la mañana. Hacia las 4, Margaret entró, no como cliente, sino para ver cómo estaba su amiga. Parecía emocionada, como si no pudiera estarse quieta. ¿Tienes 5 minutos?, preguntó, tanteando nerviosamente la correa de su bolso. Julia miró el reloj. 15 minutos para el próximo cliente. ¿Ha ocurrido algo? Margaret se sentó en el sofá de la sala de espera donde solían descansar los clientes. No sé cómo decírtelo. Julia sintió que algo frío le tocaba el corazón. Últimamente se había vuelto especialmente sensible a este tipo de conversaciones. Ayer estuve en el centro comercial Style, empezó Margaret, observando atentamente la reacción de su amiga. Abrieron allí una nueva tienda de ropa italiana y quise ver su colección. Hizo una pausa, como si buscara las palabras. ¿Y? La pinchó Julia, sintiendo cómo crecía su tensión interior. Vi a Harvey, dijo finalmente Margaret. No estaba solo. Julia se hundió lentamente en su silla. Después de la historia con el recibo del restaurante, empezó a fijarse en más y más pequeños detalles que antes había ignorado. Las camisas nuevas de Harvey, sus llegadas tarde, sus extrañas llamadas. ¿Con quién estaba?, preguntó, intentando mantener la calma. Una mujer, dijo Margaret en voz baja, como si temiera que alguien la oyera. Más joven que nosotros, 30 años, no más. Alta, delgada, vestida con mucho estilo, pelo rubio hasta los hombros, bien peinado. Entraron juntos en la joyería. Julia sintió que se le secaba la garganta. Quizá era una clienta de la fábrica. Margaret negó con la cabeza. Julia. Iban cogidos de la mano, y por la forma en que se miraban, suspiró. Llevo 20 años trabajando en una agencia matrimonial. Sé cómo es una relación de negocios y cómo es una relación personal. En ese momento sonó el timbre. Había llegado el siguiente cliente. Julia se levantó, tratando de ordenar sus pensamientos. Tengo que ir a trabajar. Espera, Margaret le tocó el brazo. ¿Hay algo más? Le oí llamarla. Kate, Kate. El nombre se clavó en la memoria de Julia como un trozo de cristal afilado. Pasó el resto del día siguiendo mecánicamente la rutina habitual, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la historia de Margaret. Por la noche, después de que cerrara el estudio, permaneció sentada en el coche durante largo rato, sin atreverse a conducir hasta su casa. Miles de preguntas le rondaban por la cabeza. ¿Quién era esa Kate? ¿Por qué estaba Harvey con ella en la joyería? ¿Qué significaba todo aquello? En casa la esperaba una nevera vacía. Se le había vuelto a olvidar hacer la compra. Harvey le envió un mensaje para decirle que llegaría tarde al trabajo. Reunión importante, como de costumbre. Julia abrió el portátil y empezó a buscar información sobre la fábrica donde trabajaba su marido. En la página de recursos humanos había fotos de los empleados. Las miró todas, pero no estaba Kate. Al día siguiente, Olivia, una clienta suya desde hacía mucho tiempo que trabajaba en una boutique no muy lejos de la fábrica, entró en el estudio. El otro día vino una clienta muy interesante. Dijo que trabajaba en la fábrica de Carson, en el departamento de gestión. Kate, creo, compró un vestido por 2.000 euros sin regatear siquiera. A Julia casi se le caen las pinzas. ¿Kate? ¿Qué aspecto tiene? Oh, una mujer muy llamativa, respondió Olivia con entusiasmo. 30 años, no más. Esbelta, elegante, pelo rubio, maquillaje siempre impecable. Ya sabes, el tipo de mujer que parece salir en la portada de una revista. Divorciada, por cierto. Me dijo cuando se probaba vestidos de novia que pronto se casaría de nuevo. Cada palabra era como un golpe. Julia intentó concentrarse en su trabajo, pero le temblaban las manos. ¿Cuánto hace que viene a verte?
preguntó, tratando de sonar despreocupada. Unos 3 meses. Al principio solo venía a comprar, pero luego empezó a interesarse por la colección de novias. Dice que su novio también trabaja en la fábrica. Olivia siguió hablando, pero Julia ya no la escuchaba. En su cabeza solo latía un pensamiento. 3 meses. Fue entonces cuando Harvey empezó a trabajar hasta tarde. Fue entonces cuando esos extraños gastos aparecieron en su cuenta conjunta. Por la noche, permaneció largo rato frente al espejo del baño. 38 años. Arrugas alrededor de los ojos que ya no ocultaban la crema. Una mirada cansada. Manos ásperas por el trabajo constante. Recordó cómo Margaret había descrito a Kate. Joven, elegante, segura de sí misma. Harvey volvió tarde, oliendo a perfume caro. Julia se hizo la dormida. Le oyó hablar con alguien por teléfono en el salón durante un buen rato, intentando bajar la voz. A la mañana siguiente se levantó temprano y condujo hasta la fábrica. Aparcó cerca de la entrada principal y se limitó a observar. A las 9 en punto, vio a Harvey de camino al trabajo, llevando una bolsa de papel con café. Y entonces la vio a ella. Kate era aún más guapa de lo que Margaret le había descrito. Alta, delgada, con un elegante traje de negocios. Caminaba como si la pasarela hubiera sido creada solo para ella. Harvey la recibió en la entrada y le ofreció un café. Entraron juntos en el edificio, riéndose de algo. Julia se sentó en el coche, sintiendo frío por dentro. Recordó su primera cita con Harvey. Él también le había traído café. Recordó que le había dicho que le encantaba su risa. Ahora se reía con otra. Aquel día, el estudio estaba especialmente ajetreado. Julia trabajaba mecánicamente, intentando no pensar en lo que había visto aquella mañana, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la imagen de Kate. Segura de sí misma, elegante, joven. Por la tarde, volvió a comprobar su cuenta conjunta. Una nueva transacción, una floristería. Harvey nunca le había comprado flores, decía que era un desperdicio. Y ahora, una lluviosa mañana de octubre comenzó con un desagradable descubrimiento para Julia. Se levantó temprano y decidió poner en orden sus papeles antes de ir al estudio. Tenía que encontrar su póliza de seguros, que expiraba la semana que viene. Siempre guardaba todos los papeles importantes en una carpeta azul en el armario de su habitación, un hábito que había adquirido en sus primeros años de vida independiente. La carpeta estaba en su lugar habitual, pero cuando Julia empezó a mirar los documentos, se le congeló la mano. Faltaba lo más importante. Volvió a hojear todas las páginas, esperando no haberse dado cuenta, pero los documentos del apartamento habían desaparecido. Harvey llamó a su marido que estaba desayunando en la cocina. ¿Has visto los papeles del piso? Él estaba sentado a la mesa, hojeando las noticias en su teléfono, y no contestó de inmediato. Primero terminó su sándwich, lo regó con café y solo entonces levantó la vista. ¿Qué documentos? Los documentos del piso. Siempre estaban en una carpeta azul en el armario. Ya sabes que allí guardo todos los papeles importantes. Harvey se encogió de hombros y volvió a mirar su teléfono. Sabes que no toco tus papeles. ¿Quizá los has puesto en otro sitio? Siempre los guardo ahí, insistió Julia. Son documentos importantes. Bueno, entonces, esta vez los puso en otro sitio. Se levantó de la mesa, dejando su café sin terminar. Será mejor que los busques, estarán por ahí. Harvey se fue a la ducha y Julia volvió al dormitorio. Sacó todas las carpetas del armario y empezó a ordenar metódicamente cada hoja. Poco a poco fue creciendo una montaña de papeles en el suelo. Pólizas de seguros, contratos de alquiler de estudios, declaraciones de la renta, certificados médicos, facturas antiguas de servicios públicos. Pero no había documentos del apartamento. La búsqueda se vio interrumpida por una llamada de Margaret. «Hola, ¿abres hoy más tarde?» Julia miró el reloj y se dio cuenta de que ya llegaba tarde. «No, es que llego tarde. Estoy buscando algo importante».
¿Te pasa algo?, dijo preocupada su amiga. No encuentro los documentos del piso. Siempre estaban en la carpeta azul, pero ahora Margaret se quedó callada un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que los viste? Julia se quedó pensativa, intentando recordar. Parecía que había sido hacía un mes, cuando estaba solicitando el seguro para el estudio. Por aquel entonces, estaba sacando todos los documentos para demostrar su situación financiera. Recuerdo exactamente lo que saqué, dijo. Siempre tengo mucho cuidado con estas cosas. ¿Podría habérselos llevado Harvey? En ese momento, el agua del baño dejó de correr. Julia bajó la voz. Dice que no lo ha tocado. Escucha, tengo que irme. Luego hablamos. Aquel día, el estudio estaba especialmente concurrido. El otoño siempre había sido una estación muy ajetreada, con mujeres que se apresuraban a ponerse en forma antes de las vacaciones de invierno, pero Julia trabajaba con el piloto automático y sus pensamientos volvían constantemente a los documentos que faltaban. Entre cliente y cliente, recordaba el día en que ella y Harvey compraron el apartamento. Fue hace 5 años, justo cuando ella abría su estudio. El piso no era nuevo, necesitaba reparaciones, pero era su primera casa juntos. Por aquel entonces, Julia tenía 2 trabajos, en el estudio durante el día y limpiando oficinas por la noche para ahorrar para el pago inicial. Harvey le había prometido que le ayudaría con los pagos, pero ella acabó haciéndose cargo de todo. Durante la pausa para comer, llamó al banco. «Hola, quisiera una copia de los documentos del piso». «Por supuesto», le contestó el empleado. «Tiene que venir en persona con su pasaporte». «¿Puedo hacerlo hoy?» «Por desgracia, hoy no tenemos ninguna ventanilla abierta. La más próxima es el próximo martes». Cuando Julia volvió a casa, empezó a buscar de nuevo. Esta vez revisó no solo el armario, sino todos los lugares posibles, cajones del escritorio, cajas de ropa vieja, incluso miró debajo del colchón. Revisó los armarios de la cocina, aunque estaba segura de que nunca había guardado allí ningún documento. Encontró muchas cosas olvidadas, fotos antiguas, postales de sus amigos e incluso su diario de la universidad. En una de las fotos, Harvey y ella estaban en el balcón de su apartamento el día de la inauguración. Los dos sonreían, felices. Él la cogía por los hombros y la miraba como si fuera el mundo entero. ¿Cuándo cambió todo? Harvey llegó tarde a casa, oliendo otra vez a perfume ajeno. Cuando vio el desorden en el salón, levantó las cejas sorprendido. ¿Todavía estás despierto? ¿Qué está pasando aquí? «Sigo buscando los documentos», respondió Julia tratando de sonar tranquila. «¿Seguro que no te los has llevado?», dijo irritado. «Ya he dicho que no he tocado tus documentos. De todas formas, ¿por qué los necesitabas con tanta urgencia? Son documentos importantes, Harvey. ¿No lo entiendes?». Se limitó a hacer un gesto con la mano y se fue al baño, dejando claro que la conversación había terminado. Esa noche no le dirigió la palabra. Julia tardó mucho en dormirse. Tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido, pensó en la cantidad de cosas extrañas que habían sucedido últimamente. Primero, los gastos inexplicables de la cuenta común, luego la historia del restaurante y, por último, los documentos desaparecidos. Ahora era metódica. Dividió el apartamento en sectores y revisó cada rincón. Los documentos tenían que estar en alguna parte. No podían haber desaparecido por sí solos. Después de la búsqueda, Julia se puso a trabajar y volvió del estudio antes de lo habitual. Su último cliente había cancelado, así que decidió pasar el tiempo buscando los documentos. Pero en cuanto abrió la puerta del apartamento, oyó ruidos extraños. Harvey estaba en casa. Esto la sorprendió, porque últimamente siempre trabajaba hasta tarde. Estaba sentado en el salón con un vaso de whisky entre las manos. Llevaba su mejor traje, el que solo usaba en ocasiones especiales. Sus ojos eran inusualmente fríos y decididos. «Llegas pronto», dijo Julia mientras colgaba el abrigo. «¿Ha surgido algo?».
Harvey bebió un trago de su vaso y lo dejó sobre la mesita. Tenemos que hablar. Algo en su tono la dejó helada. Se sentó lentamente en la silla de enfrente. Te escucho. He estado pensando mucho últimamente, empezó él, sin mirarla a los ojos. Sobre nuestras vidas, sobre el futuro. Tenemos que hacer cambios, Julia. Ella permaneció en silencio, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. Encontré la oportunidad de empezar de nuevo, continuó. Una nueva vida, ¿sabes? Pero para eso necesito dinero. ¿Qué dinero?, preguntó ella en voz baja. ¿De qué estás hablando? Harvey se levantó y se paseó por la habitación. Vamos a vender el piso. Estas palabras sonaron como un disparo en el silencio del salón. Julia sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿Qué? Ya he encontrado un comprador. Un buen precio, incluso por encima del precio de mercado. Julia se levantó lentamente. La cabeza le latía con fuerza. ¿De qué estás hablando? ¿Qué precio? ¿Qué comprador? Es mi piso. Nuestro piso, corrigió él con una extraña sonrisa. Estamos casados, ¿recuerdas? Yo no he firmado ningún documento para la venta, le temblaba la voz. No puedes vender el piso sin mi consentimiento. Harvey rió, una risa seca y desagradable. No te preocupes por los papeles. Ya está todo arreglado. ¿Qué quieres decir con arreglado? Julia sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Te refieres a los documentos que desaparecieron? ¿Los conseguiste? Él se encogió de hombros. Los necesitaba para cerrar el trato. No tenías derecho, gritó. Este es mi piso. Yo misma ahorré el anticipo, pero mi nombre también está en los documentos, dijo él con calma, casi burlándose. Y ya he tomado una decisión. Julia miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Harvey del que se había enamorado? El que le había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas. Ante ella había un extraño de ojos fríos y sonrisa desdeñosa. No lo permitiré, dijo con firmeza. Iré a la policía, al juzgado, donde sea. ¿Y qué les dirás? Volvió a reírse. ¿Que tu marido está vendiendo vuestro piso común? No es un delito, querida. Pero yo no he dado mi consentimiento. No firmé. Oh, hay firmas, la interrumpió. Todas las necesarias. Julia sintió que le fallaban las piernas. Se hundió en el sofá. ¿Qué has hecho, Harvey? Lo que tenía que hacer. Terminó su whisky y dejó el vaso. Tengo planes para el futuro y necesito ese dinero. ¿Qué planes?, susurró ella. ¿Con quién? Ignoró su pregunta. Mañana vienen los compradores a ver el piso. Asegúrate de que todo esté ordenado. Julia se puso en pie de un salto. Este es mi piso. No dejaré que lo vendan. Harvey la miró con una extraña mezcla de lástima y desdén. No tienes elección, querida. El trato está casi cerrado. ¿Cómo has podido? Se le escaparon por fin las lágrimas. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Oh, no empieces con ese melodrama. Hizo una mueca. Las cosas cambian, Julia. La gente cambia. Y yo quiero cambiar. Cogió su maletín y se dirigió a la puerta. Esta noche me alojo en un hotel. Tengo que ocuparme de unos asuntos. Mañana vendré con los compradores. La puerta se cerró tras él y Julia seguía de pie en medio del salón, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Este apartamento era su sueño, su fortaleza. Había tenido 2 trabajos, se había negado todo para comprarlo. Y ahora venía Harvey y le decía que todo estaba arreglado. Miró alrededor de la habitación. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Aquí fue donde ella y Harvey habían establecido su primer hogar juntos. Allí, junto a la ventana, estaba la mesa en la que solían desayunar todos los domingos. En la pared, fotos de su viaje al mar. Le temblaron las manos al marcar el número de Margaret. «Quiere vender el piso», dijo en cuanto su amiga descolgó el teléfono. «Harvey dice que ya está decidido». «¿Qué? ¿Pero cómo?» La voz de Margaret estaba llena de ansiedad.
¿Sin tu consentimiento? Dice que tiene mi consentimiento, que están todas las firmas, pero yo no he firmado nada, ¿entiendes? Yo no he firmado nada. Julia se hundió en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Miles de pensamientos se agolpaban en su mente, pero ninguno la reconfortaba. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Cómo había podido desmoronarse su vida tan rápidamente? Margaret dijo algo sobre abogados, sobre una visita urgente al notario, pero Julia apenas podía oírla. El rostro de Harvey se erguía ante sus ojos, frío, ajeno, con aquella horrible sonrisa. Por la mañana oyó girar la llave en la cerradura. Harvey había vuelto, pero no solo, sino acompañado. Julia se secó las lágrimas y enderezó la espalda. No dejaría que se la llevaran a casa. No dejaría que Harvey destruyera todo lo que había construido con sus propias manos. La puerta se abrió y lo vio, con el mismo traje y la misma sonrisa fría. Y junto a él había una mujer joven, delgada, elegante, con el pelo rubio hasta los hombros. La misma mujer que Margaret había visto con él en el centro comercial. «No tenéis derecho a estar aquí». Julia se plantó en medio del salón, impidiendo el paso a Harvey y sus acompañantes. «Este es mi apartamento, y yo no acepté venderlo». Una joven rubia, posible compradora, miró nerviosa a su marido. «¿Qué está pasando? Dijiste que todos los documentos estaban en regla. Lo están», intervino rápidamente Harvey. «Mi mujer está un poco disgustada por los cambios. Julia, hablemos con calma». «¿Con calma?», se le quebró la voz. «Has robado los documentos. Has falsificado mi firma. Llamaré a la policía». Ya estaba cogiendo el teléfono. Los compradores se miraron y empezaron a alejarse de la puerta. «Lo sentimos», murmuró el hombre. «Seguramente volveremos en otra ocasión, cuando hayan resuelto sus asuntos familiares». Se marcharon rápidamente y Harvey permaneció de pie en medio de la habitación, apretando los puños. «Lo habéis estropeado todo. Estaban ofreciendo un gran precio». «Fuera», dijo Julia en voz baja. «Sal de aquí antes de que llame a la policía de verdad». Cuando la puerta se cerró tras Harvey, se sentó en el suelo, temblando por todo el cuerpo. En su mente latía un pensamiento. Había que hacer algo, inmediatamente. Margaret contestó al teléfono al primer timbrazo. «Necesito un buen abogado», dijo Julia en lugar de saludarla. «Lo necesito ahora». Una hora más tarde, estaba sentada en el despacho de Robert Mason, un abogado con experiencia que le había recomendado un amigo. Escuchó atentamente su historia sin interrumpirla. «Necesitamos copias de todos los documentos», dijo cuando Julia terminó su relato. «Especialmente los que lleven tu supuesta firma». «¿Pero cómo? Los originales ya no están. La notaría debe tener copias. Es un trámite obligatorio». Fueron inmediatamente al notario. La anciana notaria estuvo buscando los papeles correctos en su ordenador durante un buen rato. «Aquí, lo he encontrado», dijo por fin. «El contrato de venta del piso, firmado la semana pasada. Todo está conforme a la ley. Las firmas de ambos propietarios. Déjame ver». Julia casi le arrebató los papeles de las manos. Y entonces lo vio. Al final de la página estaba su firma, una copia casi perfecta. Casi, pero algunos detalles eran diferentes. Siempre hacía un rizo especial en la primera letra, pero aquí era demasiado plana, como si la hubieran dibujado. «Esta no es mi firma», susurró, sintiendo que se le enfriaban las entrañas. Mason examinó detenidamente el documento con una lupa. «Podemos probarlo. Hay ciertos indicios. ¿Pero cómo?». Julia sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «¿Cómo ha podido? Necesitamos un análisis caligráfico», dijo el abogado. «Y eso es solo el principio. Presentaremos una denuncia por fraude». El despacho del perito calígrafo era tranquilo y frío. Molly Parker, una mujer de mediana edad con gafas, estudió detenidamente cada línea de la firma. «Deme algunas muestras de su firma real», le pidió a Julia. Durante media hora,
Julia firmó varios papeles y la experta los comparó con la firma del contrato. Definitivamente es una falsificación, dijo Molly, y muy minuciosa. Alguien había practicado durante mucho tiempo antes de hacer esto. Julia recordó cómo su pasaporte había estado FAO durante unos días hacía un mes. Luego Harvey dijo que lo había encontrado debajo del sofá. Y luego estaban los documentos del apartamento que faltaban, sus devoluciones tardías, las extrañas llamadas telefónicas. ¿Y ahora qué?, preguntó, volviendo al despacho de Mason. Ahora presentamos una denuncia policial, respondió el abogado, y preparamos los documentos para el juzgado. No va a ser un caso fácil, pero tenemos pruebas de falsificación. La comisaría estaba abarrotada. El joven agente tomó nota de su testimonio durante largo rato, preguntándole todos los detalles. Julia contestó mecánicamente, aún sin creerse que aquello le estuviera pasando a ella. «Iniciaremos una investigación», dijo el agente, sellando la declaración. «Pero tiene que estar preparada. Estos casos pueden llevar mucho tiempo. No quería volver a casa». Julia acudió a Margaret, la única persona en la que podía confiar en ese momento. «Soy tan estúpida», le dijo, sentada en la cocina de su amiga. «Había tantas señales y no me di cuenta». «No eres estúpida», argumentó Margaret. «Solo confiaste en el hombre que amabas. Eso no es un crimen». Julia miró por la ventana la ciudad nocturna. En algún lugar, Harvey podría estar planeando su próximo movimiento, pero ahora sabía la verdad, y lucharía por su apartamento, por su vida, por la justicia. En su bolso había un informe pericial grafológico, la primera prueba del fraude. Era solo el principio de un largo viaje, pero estaba dispuesta a llegar hasta el final. Ahora sabía que lo peor no era descubrir el engaño, sino seguir viviendo en la mentira. Al salir de la comisaría, Julia se sintió repentinamente débil de piernas. Se sentó en un banco frente al edificio, tratando de ordenar sus pensamientos. Mason se quedó dentro para aclarar algunos detalles con el agente. La gente pasaba. Algunos se apresuraban en sus quehaceres, otros hablaban por teléfono y otros reían. La vida transcurría con normalidad, a pesar de que su mundo acababa de ponerse patas arriba. Julia sacó el teléfono y vio 5 llamadas perdidas de Harvey. Ni un solo mensaje. Él siempre prefería hablar, sabiendo que las pruebas escritas podían utilizarse en su contra. ¿Va todo bien?, Mason volvió y se sentó a mi lado. «No lo sé», respondió con sinceridad. «¿Cómo puede cambiar así una persona? O quizás siempre ha sido así y yo no me he dado cuenta. En 20 años de ejercicio profesional he visto muchos casos como este, y la mayoría de las veces la gente no cambia, simplemente deja de ocultar su verdadera identidad». El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un cliente del estudio. Julia contestó mecánicamente que el estudio estaba cerrado hoy por razones técnicas. Su vida habitual parecía transcurrir en algún lugar muy lejano. «Tengo que irme a casa», dijo levantándose del banco. Mason parecía preocupado. «Quizás sería mejor pasar la noche en casa de un amigo». Julia negó con la cabeza. «No, no voy a dejar el piso. Eso es exactamente lo que está esperando». De camino a casa se detuvo en una pequeña cafetería, la misma que ella y Harvey habían frecuentado en los primeros años de su matrimonio. La dueña, una anciana llamada Rose, la reconoce de inmediato. «Julia, hacía mucho tiempo que no te veía. ¿Dónde está Harvey?» «Ahora estamos separados», respondió Julia, tratando de que no le temblara la voz. Rose la miró atentamente. «Sabes, vino por aquí la semana pasada. No solo». Julia se quedó helada con una taza de café en las manos, con una mujer joven, rubia. «Sí», suspiró Rose. Estaban sentados en su mesa favorita. Parecía feliz. Esas palabras golpearon más fuerte que todos los descubrimientos del día. Harvey había llevado a su nueva mujer a su casa, a su mesa. Cuando Julia finalmente llegó a casa, estaba oscureciendo.
En la entrada se encontró con su vecina, la señora Tompkins, que siempre estaba al tanto de todos los acontecimientos de la casa. «Hoy he visto a su marido», le dijo la anciana. «Vino con algunas personas». «Nada, señora Tompkins», respondió Julia cansada. «Solo la vida». El apartamento estaba oscuro y frío. Julia encendió automáticamente la luz y se quitó los zapatos. Todo parecía igual que por la mañana, pero se sentía diferente. Ahora cada cosa, cada foto de las paredes le recordaba la mentira. Entró en el salón y vio un sobre la mesa. Harvey debía de haberlo dejado en su ausencia. Dentro había una carta escrita con su pulcra letra. «Julia, sé que estás disgustada, pero créeme, esto es lo mejor para todos. El piso se venderá de todos modos, con o sin tu consentimiento. No lo compliques más. Acéptalo como un hecho y sigue adelante, Harvey». Julia miró la carta largo rato. Antes le encantaba su letra, tan clara, tan segura. Ahora cada carta le parecía venenosa. Sacó su teléfono y marcó el número de Mason. «¿Esta carta puede ser una prueba?» «Por supuesto», respondió el abogado. «No la tires. De hecho, guarda todo lo que pueda ser relevante para el caso». Julia metió la carta en la carpeta donde ya había metido el informe del perito grafólogo y una copia del atestado policial. Esta era su nueva realidad: reunir pruebas contra el hombre con el que había vivido 10 años. Sentada en el despacho del abogado de Mason, Julia intentó recordar todos los extraños sucesos de los últimos meses. De repente, cayó en la cuenta. «Mi pasaporte», susurró. «Mi pasaporte desapareció durante unos días en septiembre». Mason levantó la vista del estudio de los documentos. «Cuéntame más». «Fue después de ir al banco. Metí el pasaporte en el bolso como hago siempre, pero no lo encontré en casa. Harvey me dijo entonces que debía de haberlo perdido». Julia se quedó callada al recordar aquellos días. Puso todo el apartamento patas arriba, llamó al banco, al estudio, y 3 días después, Harvey encontró el pasaporte debajo del sofá. «¿Y qué aspecto tenía cuando volvió?», preguntó Mason. «Exactamente igual. Incluso comprobé todas las páginas. Pensé que tal vez alguien lo había encontrado y lo estaba hojeando, pero todo estaba perfecto». Mason dio un golpecito pensativo con el bolígrafo sobre la mesa. «Tenemos que encontrar al notario que ejecutó el acuerdo. En los documentos figura un tal Richard Black, pero no está en el registro oficial». «¿Cómo es posible?». «Por desgracia, es posible. Sobre todo si los documentos fueron redactados a través de un testaferro. Pasaron toda la mañana visitando notarías de la zona. En cada una de ellas, Julia mostró la foto de Harvey, preguntando si había acudido recientemente. Las respuestas fueron negativas hasta que llegaron a una pequeña oficina a las afueras de la ciudad. La joven secretaria se estremeció al ver la foto. «Sí, ese hombre vino, con una mujer rubia. Estaban hablando con el señor Greenwood». «¿El señor Greenwood?», volvió a preguntar Mason. «Pero los documentos dicen Richard Black». La secretaria se encogió de hombros. «No conozco a nadie llamado Black. Solo tenemos a un señor Greenwood trabajando para nosotros». Cuando pidieron ver al notario, la chica llamó a la oficina. Un hombre bajito de unos 50 años salió un minuto después. «¿Señor Greenwood?». Mason le tendió la mano. «Estamos aquí por la venta del apartamento de la calle Maple». La cara del notario cambió radicalmente. «Lo siento, estoy en medio de una reunión importante. Por favor, concierte una cita con la secretaria». Se dirigió rápidamente hacia la salida, pero Julia le cerró el paso. «Usted estaba preparando los documentos para mi apartamento, pero nunca he estado en tu despacho. ¿Cómo es posible?». Greenwood se ajusta nerviosamente la corbata. «No estoy obligado a responder a sus preguntas. Si tiene alguna queja, llévela a los tribunales». Prácticamente salió furioso del despacho, dejando a Julia y Mason de pie en medio de la recepción. La recepcionista fingió estar muy ocupada con el papeleo. «¿Has visto su reacción?».
preguntó Mason cuando salieron. Está claro que está implicado. Julia asintió, intentando controlar el temblor de sus manos. Pero ¿cómo podemos probarlo? Necesitamos más información. ¿Se te ocurre algo más inusual en los últimos meses? Se sentaron en una pequeña cafetería cercana. Julia pidió un café, aunque hubiera preferido algo más fuerte. Los acontecimientos de los últimos días la habían agotado. «Sabes», dijo mientras removía el café, «ahora que lo pienso, ha habido muchas cosas extrañas. Harvey empezó a hacer viajes de negocios con más frecuencia. Siempre llevaba un maletín con sus documentos, aunque antes se conformaba con una mochila. ¿Cuándo empezó esto? Hace unos 3 meses. Fue cuando cambió la contraseña de su teléfono. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Julia lo abrió y se quedó paralizada. «Te he visto en la notaría. Necesito hablar contigo. Es importante. Olivia, la antigua secretaria del señor Greenwood». Mason leyó el mensaje por encima de su hombro. Esto podría ser una trampa, o podría ser nuestra oportunidad de descubrir la verdad. Acordaron encontrarse con Olivia en un lugar público, el mismo café, dentro de 2 horas. La chica llegó puntual, una delgada morena de 25 años, nerviosa y agarrada al bolso. «Trabajé para el señor Greenwood hace 3 meses. Empezó cuando les trajeron el café. Lo dejé porque no podía aguantar más sus negocios». «¿Qué asuntos?», preguntó Mason con cautela. Solía redactar documentos sin que los propietarios estuvieran presentes. Simplemente tomaba los datos de sus pasaportes y falsificaba sus firmas, o utilizaba testaferros. Julia sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Viste a mi marido en la oficina?», Olivia asintió. «Vino varias veces, primero solo, luego con una mujer. Mantuvieron una larga conversación con Greenwood a puerta cerrada. ¿Sabes quién es Richard Black? Es un alias que Greenwood utiliza para tratos dudosos. Tiene varios sellos con diferentes nombres». Mason sacó un cuaderno. «¿Estás lista para hacer una declaración formal?». Olivia miró a su alrededor, nerviosa. «Me temo. Greenwood tiene amigos poderosos. Cuando dejé mi trabajo, me amenazó con asegurarse de que no me contrataran en ningún sitio». «Podemos garantizarte protección», dijo Mason. «Tu testimonio es muy importante». Mientras hablaban, Julia se fijó en un hombre que estaba en la mesa de al lado leyendo un periódico con demasiada atención. Cuando Olivia fue al baño, él se levantó y se dirigió en la misma dirección. «La están siguiendo», susurró Julia. Mason asintió. «Me he dado cuenta. Tenemos que sacarla por detrás». Rápidamente idearon un plan. Mason fue a distraer al vigilante y Julia condujo a Olivia a través de la cocina hasta la salida de servicio. En el coche, la chica rompió a llorar. «No me dejará en paz. Greenwood me destruirá». «Ahora estás bajo la protección de la ley», la tranquilizó Julia. «No dejaremos que nadie te haga daño». En el despacho de Mason, Olivia le explicó detalladamente cómo trabajaba Greenwood. Resultó que estaba especializado en tratos rápidos, cuando era necesario redactar documentos con urgencia sin que todas las partes estuvieran presentes. Harvey fue a verle a mediados de septiembre, recuerda. «Fue entonces cuando vi por primera vez a esta mujer rubia. Trajeron unos documentos, creo que era un pasaporte». Julia mencionó que su pasaporte había desaparecido. Todo se resumía en una sola foto. «¿Escuchaste lo que decían?». «No mucho. Algo sobre una necesidad urgente de dinero. La rubia dijo que conocía compradores dispuestos a pagar inmediatamente y que el tiempo se acababa». Mason anotó cada palabra. «Esta es información muy valiosa, pero necesitamos pruebas. Greenwood debe tener algunos registros, documentos». «Lo tiene», Olivia asintió. «Lo guarda todo en la caja fuerte detrás del cuadro. Una vieja costumbre. No se fía de los ordenadores». «¿Conoces el código?». «No, pero…» dudó. «Sé que anota todas las contraseñas en un pequeño cuaderno rojo.
La guarda en el bolsillo interior de la chaqueta. Julia y Mason se miraron. Era un hilo delgado pero real. Ya estaba anocheciendo cuando llevaron a Olivia a un lugar seguro, el apartamento que Mason guardaba para esas ocasiones. La chica seguía temblando, pero parecía más decidida. «Te ayudaré», dijo al salir. «Lo que están haciendo está mal». De camino a casa, Julia pensó en todos los acontecimientos de aquel día. En el pasaporte desaparecido, el notario nervioso, la recepcionista asustada. Recordó que Harvey siempre había dicho que en los negocios no había lugar para los sentimientos. Resultó que tampoco había lugar para la honestidad en su mundo. Una sorpresa la esperaba en casa. Un mensaje de Greenwood en el contestador automático. «SRA, Thompson, estoy listo para discutir la situación. Reúnase conmigo mañana a las 10 en mi despacho, en privado. Es lo mejor para usted». Inmediatamente llamó a Mason. «No vayas allí sola», dijo. «Podría ser peligroso. Pero esta es nuestra oportunidad. Tal vez quiera confesar o cubrir sus huellas. Mañana voy a estar esperando en el coche fuera de su oficina y grabaremos toda la conversación». Julia no pudo dormir durante mucho tiempo esa noche. Pensó en Olivia, que había tenido el valor de decir la verdad, en Greenwood, que comerciaba con el destino de los demás, en Harvey, que había convertido su vida juntos en una mentira. Tras recibir el dictamen del grafólogo, Mason no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, llamó a Julia a su oficina para preparar una declaración de demanda. «Vamos a presentar una demanda de nulidad del contrato de compraventa por fraude», explicó mientras tecleaba el documento. «También vamos a exigir que se embargue el apartamento hasta que se resuelva el caso». Julia asintió, intentando comprender los términos jurídicos. Dada la gravedad de los cargos, el tribunal debería programar una vista preliminar en un plazo de 3 días. Cuando los documentos estuvieron listos, acudieron al juzgado. Una mujer mayor con gafas les recibió en la oficina. ¿Una demanda para invalidar la transacción? Miró los papeles. Sí, todo está correcto. La vista preliminar está prevista para mañana a las 11, sala 305, juez Williams. ¿Tan pronto?, se sorprendió Julia. En los casos inmobiliarios en los que hay riesgo de ejecución hipotecaria, el tribunal actúa con rapidez, explicó Mason. Salían del juzgado cuando se cruzaron con Harvey y su abogado, un joven con un traje caro. Resultó que ya les habían notificado la demanda. «¿En serio, Julia?», dijo Harvey apretando los dientes. «Te veré mañana en el juzgado», respondió Mason fríamente por ella. Julia estaba de pie en la entrada, aferrada a su expediente e intentando calmar el temblor de sus manos. Mason, su abogado, estaba a su lado. «Recuerda», le dijo en voz baja, «lo más importante ahora es presentar una demanda y conseguir que se prohíba la venta del piso hasta que se aclaren las circunstancias». Subieron la amplia escalera y se dirigían al despacho indicado cuando Julia oyó una risa familiar. Una risa aguda y desafiante, en absoluto parecida a la que Harvey le había dedicado antes. Estaba en el pasillo con Kate, los dos con trajes caros, seguros de sí mismos, como si asistieran a una reunión social y no a un tribunal. Kate fue la primera en fijarse en ellos. Le dio un codazo a Harvey y le susurró algo al oído. Él se dio la vuelta y su rostro se torció en una sonrisa desagradable. «Oh, Julia, ¿has decidido montar un espectáculo?». Mason le puso la mano en el hombro, pero ella ya sabía que no debía responder a las provocaciones. «Señor Thompson», dijo fríamente el abogado, «cualquier conversación ahora será solo a través de abogados». Kate se echó a reír, ruidosa y teatralmente. «¿Abogados? ¿De verdad? ¿Y qué intenta demostrar? ¿Que el marido no tiene derecho a disponer de los bienes comunes?». «La falsificación es un delito penal», replicó Mason. Harvey dejó de sonreír. «Ten cuidado con esas acusaciones. No sabes con quién te estás metiendo».
Julia sintió que se le helaban las entrañas ante aquel tono. Nunca había oído a Harvey hablar así, con esa amenaza subyacente en la voz. El despacho del juez estaba fresco y silencioso. La juez Williams, una mujer mayor de mirada penetrante, estudiaba detenidamente los documentos. ¿Está diciendo que su firma fue falsificada?, preguntó, mirando a Julia por encima de sus gafas. Sí, señoría. Tengo la opinión de un experto en grafología. Harvey, que estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado, un joven con un traje demasiado caro, resopló desdeñosamente. ¿Algo raro, señor Thompson?, preguntó el juez secamente. Lo siento, señoría, respondió con fingida seriedad. Es que me extraña oír tales acusaciones de una mujer que firmó ella misma todos los documentos. Es mentira, exclamó Julia, pero Mason le apretó la mano en señal de advertencia. Finalmente, la juez Williams levantó la mano para detener otra discusión. Dada la gravedad de las acusaciones y el testimonio de los expertos sobre la posible falsificación de la firma, el tribunal ordena la suspensión de todas las transacciones inmobiliarias a la espera del resultado de la investigación. Julia sintió que se quitaba un enorme peso de encima. Al menos ahora Harvey no podría vender el piso, pero su alegría fue prematura. Cuando salían de la oficina, Harvey los alcanzó en el pasillo. «¿Te das cuenta de que esto no va a durar, verdad?», dijo apretando los dientes. «Retira la declaración antes de que sea demasiado tarde. ¿Me estás amenazando?». Julia intentó que no le temblara la voz. «Te lo advierto», se inclinó él más cerca. «No sabes de lo que soy capaz, y no quieres averiguarlo». «Aléjate de mi cliente», intervino Mason. «De lo contrario, añadiremos un cargo por amenazas a la demanda». Harvey retrocedió, pero sus ojos ardían de ira. «Te vas a arrepentir de esto, Julia. Te vas a arrepentir, Julia». Kate se acercó a ellos y rodeó la cintura de Harvey con el brazo. «Cariño, ¿qué sentido tiene todo esto? Sabes que no puedes demostrar nada. Retrocede con elegancia». «¿Belleza?». Julia sintió que la ira le subía a la garganta. ¿Cómo puedes hablar de belleza cuando estás ayudando a robar la propiedad de otras personas? Kate se limitó a sonreír. No es robar, son negocios. Pero tú qué sabes, llevas toda la vida en tu pequeño estudio. Se marcharon dejando a Julia temblando de rabia e impotencia. Mason la cogió suavemente del brazo. No les hagas caso. Intentan intimidarte porque saben que vamos por buen camino. Fuera empezó a llover. Julia observó cómo Harvey y Kate subían al coche nuevo de él. ¿Cuándo había tenido tiempo de comprarlo? ¿Y con qué dinero? ¿Y con qué dinero? ¿Y ahora qué?, le preguntó a Mason. Ahora lo más difícil es esperar. La policía está investigando, los expertos están estudiando los documentos, pero prepárate, aún no se darán por vencidos. Por la noche, cuando Julia volvió a casa, se encontró con una sorpresa. La cerradura de la puerta principal estaba estropeada. Dentro del apartamento, todo estaba patas arriba, como si alguien estuviera buscando algo. En el espejo del dormitorio vio un mensaje escrito con un pintalabios. Último aviso. Con manos temblorosas marcó el número de Mason. «Han entrado en mi apartamento. No toques nada», dijo inmediatamente. «Voy a llamar a la policía». Mientras esperaba a la policía, Julia se sentó en los escalones frente a su apartamento y pensó en lo rápido que podía cambiar su vida. Hace apenas un mes, confiaba en su marido y pensaba que era feliz en su matrimonio. Ahora tiene miedo de entrar en su propio apartamento. Llegaron 2 policías, un joven y un sargento mayor. Pasaron mucho tiempo fotografiando los daños, tomando huellas dactilares y grabando declaraciones. Desgraciadamente, este tipo de incidentes suelen ocurrir durante los divorcios, dice el sargento cerrando su cuaderno. Pero las amenazas y el allanamiento de moradas son delitos penales. Mason, que había llegado con la policía, echó un vistazo al apartamento. «No pueden quedarse aquí.
Al menos hasta que cambiemos las cerraduras e instalemos un sistema de alarma. Pero, ¿a dónde voy a ir? Puedes pasar la noche en mi casa, se ofreció Margaret, que había corrido hacia allí en cuanto se enteró de la noticia. Tengo un apartamento grande y una habitación libre. Recogiendo las cosas más necesarias, Julia intentó no mirar el desorden que la rodeaba. Pero un objeto le llamó la atención, una fotografía de su boda, rota y tirada por el suelo. En ella aparecían Harvey y ella tan felices, tan enamorados. ¿Qué le había pasado a aquel hombre? O tal vez siempre había sido capaz de hacer cosas así y ella no quería verlo. El apartamento de Margaret era cálido y acogedor. Su amiga preparó té y sacó unas galletas. No tengas miedo, no dejaremos que te intimiden. Pero por la noche, tumbada en una cama extraña, Julia no podía dormir. Por la mañana la despertó la llamada de un policía. Tengo malas noticias. Alguien ha forzado la cerradura de su estudio. Todo está patas arriba y el equipo está dañado. Julia se sentó en la cama, sintiendo que su corazón se hundía en el abismo. Lo entiendo. Se lo contó todo al abogado. No dejaremos que lo hagan, dijo el abogado con firmeza. Cada acción que hacen no hace más que aumentar las pruebas en su contra. Aguanta, Julia. Esto es solo el comienzo de la batalla. El estudio tenía un aspecto terrible. Sofás volcados, espejos rotos, toallas cortadas. Todo indicaba que los alborotadores habían actuado a propósito. Julia estaba de pie en medio del caos, intentando contener las lágrimas. La policía se paseaba haciendo fotos de los destrozos. Está claro que no se trata de un robo ordinario, dice un sargento mirando el material destrozado. Los ladrones suelen robar, no destruir. Mason, que había venido con la policía, examinó las cámaras de vigilancia. Por desgracia, las grabaciones también están destruidas. Sabían lo que hacían. Julia recogió del suelo una pancarta publicitaria hecha jirones. Durante 10 años había estado construyendo este negocio, invirtiendo en él toda su energía y su dinero. Y ahora es Harvey, dijo en voz baja. Me advirtió que me arrepentiría. Va a ser difícil demostrarlo, suspiró Mason. Aunque hay un detalle que me interesa. Sacó una carpeta de documentos de su maletín. Mira la firma del contrato de compraventa. ¿Ves estas características? Julia miró la copia del documento. ¿Qué es? En todas tus firmas reales, las 2 últimas letras van hacia arriba, pero aquí van hacia abajo. Esto se nota incluso sin un experto. Pero dices que no basta con examinar la firma. Sí, Harvey puede argumentar que usted firmó de forma diferente. Necesitamos testigos u otra prueba de que no estabas presente cuando se firmaron los documentos. Cerraron el estudio destrozado y salieron. Ya estaba anocheciendo y el viento fresco de la tarde movía las hojas caídas por la acera. En la entrada de su casa estaba la señora Peterson, una anciana vecina que vivía en el piso de arriba. «Julia, querida», gritó. «Me he enterado de lo del estudio. Es terrible. Sabes, esta mañana he visto algo sospechoso». Julia quería ignorar el asunto. No tenía fuerzas para hablar de sus problemas, pero algo en los ojos de su vecina la hizo detenerse. «¿Qué ha visto, señora Peterson?» La anciana bajó la voz. «La chica rubia que viene a casa de Harvey. Estuvo aquí esta mañana temprano, sobre las 6, con un hombre. Estuvieron merodeando por su estudio durante un buen rato. Mason fue alertado al instante. ¿Puedes confirmarlo? ¿Pudo verlos bien?» «Por supuesto», se levantó orgullosa la señora Peterson. «Lo veo todo desde mi ventana. Sabes, Julia, antes solía venir mucho por aquí, mucho antes de que empezara todo este asunto del apartamento. ¿Qué quieres decir?» Allá por septiembre, ella y Harvey salieron juntos. Lo recordé porque me sorprendió. Él suele conducir su propio coche, pero llamaron a un taxi. Julia y Mason se miraron. En septiembre fue cuando desapareció su pasaporte.
¿Recuerda la fecha exacta?, preguntó el abogado con cautela. La señora Peterson se animó de repente. Claro que me acuerdo. Sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de la bata. Llevo un diario de los acontecimientos de nuestro patio. Mire, el 8 de septiembre, martes. Harvey y una mujer rubia subieron a un taxi a las 10 de la mañana. Él llevaba unos papeles y ella una gran bolsa negra. Regresaron 2 horas después. Mason tomó notas rápidamente. ¿Sabe a dónde iban? Les oí decir al conductor la dirección. Calle Dubova, donde están las notarías. Julia sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La calle Dubovaya era donde se encontraba el despacho del notario que supuestamente había redactado el contrato de compraventa. Señora Peterson. Mason sacó la fotografía de Kate. ¿Es esa la mujer que vio? La anciana de las gafas. Sí, definitivamente es ella. Esas botas blancas, el bolso caro y el perfume. Podía olerlo desde la ventana, tan penetrante. Aceptaría dar una declaración oficial. La SRA. Peterson dudó. No lo sé. No quiero problemas. Pero usted vio lo que le hicieron al estudio de Julia, dijo Mason con suavidad. Intentan quitarle su apartamento, destruir todo lo que ha construido a lo largo de los años. La anciana miró a Julia. Sabes, he vivido en esta casa durante 40 años. He visto todo tipo de cosas. Pero lo que está haciendo Harvey está mal. De acuerdo, testificaré. Al día siguiente, fueron a una compañía de taxis. Mason mostró su identificación y el despachador encontró un registro de la llamada. El conductor, un anciano llamado Peter, recordaba bien el viaje. Estaban hablando de unos documentos. La mujer repetía una y otra vez que teníamos que darnos prisa antes de que sospechara algo. Me pareció una conversación extraña para la mañana. ¿Los llevó a la calle Dubova? Sí, a la notaría que hay cerca del supermercado. Estuvieron allí 2 horas, y yo esperé, pagaron por adelantado. En la notaría les recibieron con reticencias, pero cuando Mason mencionó una posible investigación de todas las transacciones de los últimos meses, el guardia de seguridad recordó, de repente, dónde estaba la grabación de vigilancia de septiembre. El vídeo mostraba claramente a Harvey y Kate entrando en el edificio. Efectivamente, ella llevaba un gran bolso negro, exactamente como lo describió la señora Peterson. Ahora tenemos pruebas, dijo Mason cuando regresaron. Podemos demostrar que lo prepararon todo con antelación. Primero visitaron a un notario y luego fingieron la desaparición de su pasaporte. Julia le escuchó, sintiéndose extrañamente aliviada. Por primera vez en todo este tiempo tenía esperanzas. Tenía un testigo, alguien que podía confirmar que todo había sido planeado de antemano. En la entrada, volvieron a encontrarse con la SRA, Peterson. La anciana regaba las flores de su balcón. Bueno, ¿han servido de algo mis notas? Han servido de mucho, sonrió Julia. Gracias. No es nada. La señora Peterson hizo un gesto con la mano. Es que no me gusta que traten así a la gente buena. ¿Y sabes qué? Puedo contarte mucho más sobre sus reuniones. Lo tengo todo anotado. Julia miró su estudio destrozado y luego el balcón de la señora Peterson. A veces la ayuda más importante viene de la gente de la que menos te lo esperas, y a menudo son esos pequeños detalles, anotaciones en el cuaderno de un viejo vecino, el testimonio de un taxista, imágenes de cámaras de vigilancia, los que se suman a una imagen que ayuda a hacer justicia. El día del juicio fue sombrío. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad mientras Julia y Mason subían las escaleras del juzgado. El abogado llevaba una pesada carpeta de documentos, resultados forenses, el testimonio de la SRA, Peterson y grabaciones de vigilancia. En el pasillo del juzgado vieron a Harvey y Kate. Ambos iban vestidos para una reunión social, él con un caro traje oscuro y ella con un elegante vestido color crema. Junto a ellos estaba su abogado, un joven llamado Richard Blake,
conocido por aceptar los casos más dudosos. «Aquí viene nuestra actriz dramática», anunció Kate en voz alta al ver a Julia. «¿Sigues intentando arruinarle la vida a la gente?» Mason puso la mano en el hombro de Julia. «No reacciones. Están intentando desequilibrarte antes de la vista». La sala del tribunal estaba abarrotada. Parecía que todos los chismosos locales se habían reunido para ver el juicio. Julia vio a la señora Peterson en la sala, aferrando nerviosamente su cuaderno. Peter, el taxista, estaba sentado junto a ella. Había accedido a testificar sobre el viaje al notario. La juez Williams, una mujer mayor de mirada penetrante, entró en la sala a las 10 en punto. «Estamos a punto de comenzar la vista sobre la nulidad del contrato de compraventa del apartamento», anunció. «La demandante alega que su firma fue falsificada. Pido al representante de la demandante que exponga el caso». Mason se puso en pie. «Señoría, tenemos pruebas de que la firma de mi cliente en el contrato de compraventa es falsa. Además, podemos demostrar que se trató de un plan fraudulento premeditado». El abogado de Harvey sonrió desafiante. «Protesto. Se trata de un malentendido familiar. La SRA. Thompson firmó ella misma todos los documentos y ahora intenta desbaratar un buen negocio. Tengo el informe de un grafólogo experto». Mason sacó los documentos. «Indica claramente que la firma es una falsificación». El juez estudió detenidamente el examen. «Señor Blake, ¿qué tiene que decir al respecto?» «Señoría», levantó las manos teatralmente el abogado de Harvey, «cualquier experto puede encontrar diferencias en firmas hechas en distintos momentos. Eso no prueba nada». «En ese caso», intervino Mason, «permítame llamar a mi primer testigo. La señora Peterson, por favor». La anciana vecina se acercó lentamente al estrado. Parecía asustada, pero su voz era firme. «Vi al señor Thompson y a la señorita Jenkins yendo a alguna parte el 8 de septiembre. Eso fue una semana antes de que el pasaporte de la señorita Julia desapareciera». «¡Protesto!». Blake se levantó de un salto. «Tengo notas». La señora Peterson sacó su cuaderno. «Lo apunto todo, la fecha, la hora, incluso el número del taxi». El juez se inclinó hacia adelante. «Muéstrame esas notas». Harvey estaba nervioso. Le susurró algo a su abogado, pero éste se limitó a hacer un gesto de fastidio con la mano. El siguiente testigo fue el taxista. «Sí, los llevé a la calle Dubova. Hablaban de unos documentos, de hacerlo todo rápido antes de que ella se enterara». «Señoría», volvió a intervenir Blake, «todo esto son pruebas circunstanciales. Tenemos un contrato firmado. Y aquí están las pruebas directas». Mason sacó un pendrive. «Imágenes de vigilancia de la notaría. Muestran claramente a los acusados visitando la oficina una semana antes de que los documentos fueran ejecutados, en un momento en que mi cliente estaba trabajando, lo que confirman las grabaciones de su estudio». El juez ordenó llevar un ordenador portátil. El vídeo mostraba claramente a Harvey y Kate entrando en la notaría. Kate llevaba una gran bolsa negra, exactamente como la describió la señora Peterson. «Señor Thompson», el juez preguntó a Harvey, «¿puede explicar qué estaba haciendo en la notaría ese día?» Harvey se puso pálido. «Estábamos consultando sobre la venta». «¿Sin la copropietaria presente?» «Era solo una consulta». «¿Y qué había en el bolso de la señorita Jenkins?» Kate se puso de pie de un salto. «Me niego a responder sin mi abogado». «Ahora está con su abogado», dijo secamente el juez. «¿Otro abogado?» Kate parecía asustada. «Todo esto es una provocación». La juez levantó la mano para exigir silencio. Dadas las pruebas, el tribunal ordena un examen exhaustivo de todos los documentos. También se enviará una solicitud a la Cámara Notarial para comprobar las actividades del notario que ejecutó el acuerdo. Harvey se levantó. «Señoría, esto retrasará el proceso. Ya tenemos compradores, están esperando. Razón de más para comprobarlo todo cuidadosamente», le cortó el juez.
Se suspende la vista hasta que estén los resultados del examen. Mientras tanto, confirmo la prohibición de cualquier transacción con el apartamento. Cuando salían de la sala, Julia oyó que Kate le gritaba histérica a Harvey. «Me prometiste que todo estaría limpio, que nadie probaría nada». Harvey intentó calmarla, pero ya era demasiado tarde. Su confianza se desmoronaba ante sus ojos. Julia miró a su ex marido, que mantenía una animada discusión con su abogado. Su sonrisa confiada desapareció, sus hombros se desplomaron. Ya no parecía tan arrogante como al principio de la reunión. Los resultados del examen habían llegado. Para Julia, esos días se hicieron interminables. Intentó concentrarse en reconstruir el estudio. Tuvo que pedir un préstamo para sustituir el equipo dañado. Sus clientes volvieron poco a poco, aunque muchos se habían ido a la competencia durante el tiempo de inactividad. La llamada de Mason llegó por la mañana temprano. El perito está listo. Se ha programado una vista urgente para las 2. La sala estaba inusualmente silenciosa. Esta vez no se permitió la presencia de espectadores. El juez Williams ordenó una sesión a puerta cerrada. Harvey estaba sentado solo en el banquillo. Kate no había aparecido. «¿Dónde está su cómplice?», preguntó el juez al abogado de Harvey. «Desgraciadamente, no se ha podido localizar a la señorita Jenkins». Blake parecía cansada e irritada. Llevaba días sin contestar al teléfono. Mason se levantó de su asiento. «Señoría, me gustaría llamar la atención del tribunal sobre el hecho de que la señorita Jenkins desapareció inmediatamente después de que se completara el informe del experto. El perito, un anciano de barba canosa, explicó detalladamente sus conclusiones. La firma en el contrato de venta es definitivamente una falsificación». Harvey se sentó pálido, evitando mirar a Julia. Su abogado intentó argumentar. «Eso aún no prueba la implicación de mi cliente. Tengo otra prueba», interrumpió Mason. «Los resultados de las pruebas de rastreo del estudio de mi cliente. Las huellas dactilares del señor Thompson se encontraron en las piezas del equipo». El juez abrió una carpeta de documentos. Teniendo en cuenta las pruebas presentadas, el tribunal decide de declarar nulo el contrato de venta del apartamento. La demandante conserva la plena propiedad del inmueble. Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. Mason le apretó la mano. «En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios», continuó el juez, «el tribunal condena al demandado a reembolsar los gastos de reparación del estudio y el lucro cesante por el período de inactividad forzosa. El importe total de la indemnización asciende a 120.000 euros». Harvey se agarró la cabeza. Su abogado garabateaba algo rápidamente en un cuaderno. Además, el juez levantó la vista de los papeles. Todos los expedientes de falsificación y daños intencionados a la propiedad se transfieren a la fiscalía. La semana siguiente se celebró un juicio penal. Harvey se declaró culpable, con la esperanza de una condena más leve. Contó cómo Kate le presentó a un falso notario, cómo planeaban vender el apartamento y cómo se entrenaron para falsificar la firma de Julia. El tribunal condenó a Harvey a 1 año de prisión por falsificación y a una pena condicional por daños a la propiedad. Además, tuvo que pagar una indemnización por el estudio destruido. Cuando se anunció el veredicto, Julia no se sintió satisfecha, solo cansada y con cierto vacío. 10 años de matrimonio, sueños compartidos, planes de futuro, todo se había hecho añicos por culpa de la codicia y el engaño. Mason la ayudó a recoger los documentos. «Ahora tu apartamento está completamente a salvo. Me aseguraré de que la indemnización se pague lo antes posible». «¿Y Kate?» «La policía la está buscando, pero probablemente ya esté muy lejos». De camino a casa, Julia se encontró con la señora Peterson. La anciana regaba las flores de su balcón. «He oído las noticias. Has hecho bien en no rendirte. Es gracias a ti. Si no fuera por tus observaciones, ¿sabes?», sonrió la señora Peterson.
A veces es bueno tener una vecina a la que le gusta mirar por la ventana. Julia subió a su apartamento, que ahora volvía a ser todo suyo. Sobre la mesa había un sobre de Harvey, probablemente entregado a través de su abogado. Lo miró largo rato y luego lo tiró sin abrirlo. Algunas páginas de la vida es mejor pasarlas por alto. Al día siguiente, abrió el estudio a los clientes por primera vez en mucho tiempo. Aún no habían instalado el nuevo láser, pero el equipo básico ya funcionaba. La vida empezaba a mejorar. Pasaron 3 meses. El invierno se alejaba poco a poco y los primeros rayos de sol primaverales iluminaban el renovado estudio de Julia. La indemnización de Harvey no solo le ayudó a renovar el local, sino también a comprar equipos nuevos y modernos. Aquella mañana vino a trabajar antes de lo habitual. Le gustaba ver cómo la luz del sol llenaba poco a poco las habitaciones y se reflejaba en los nuevos espejos. Todo parecía diferente, más luminoso, más espacioso, más moderno. Al repasar las reservas del día, Julia vio un nombre familiar. La señora Tompkins, una clienta de toda la vida que se había cambiado a un competidor cuando el estudio se vio obligado a cerrar. Ahora volvía, como tantos otros. «Sabe», dijo la SRA Tompkins durante la intervención, «he probado otros salones, pero no tienen el mismo ambiente. Usted siempre me hace sentir como en casa». Julia sonrió. Había trabajado mucho para restaurar no solo el espacio, sino también la atmósfera especial de confort por la que era conocido su estudio. Durante la pausa para comer, entró Margaret. «¿Has visto esto? Van a abrir un nuevo spa en el solar de la antigua panadería. Quizá deberías plantearte ampliarlo». Julia miró sorprendida a su amiga. ¿Expansión? Ni siquiera lo había pensado. ¿Por qué no? Ahora tienes dinero, experiencia y reputación. Puedes abrir una sucursal, contratar personal. Este pensamiento no abandonó a Julia en todo el día. Solía discutir todas las decisiones importantes con Harvey. Ahora tenía que confiar en sí misma. Por la tarde pasó mucho tiempo trabajando en el plan de negocio. Las cifras parecían alentadoras. Con la remuneración y el creciente flujo de clientes, abrir un segundo estudio parecía bastante realista. De camino a casa, Julia se detuvo en una antigua panadería. El local era espacioso, con grandes ventanales y una buena ubicación. Se imaginó cómo sería su nuevo estudio. En casa la esperaba una carta, un mensaje del abogado de Harvey. Pedía una reunión para discutir los detalles de la indemnización. Julia dejó el sobre a un lado. Mason se encargaba ahora de todos los preparativos. Ya no quería tener ningún contacto directo con su exmarido. La señora Peterson, como de costumbre, estaba regando las flores de su balcón. «Hoy te he visto fuera de la panadería. ¿Estás buscando algo?» «Tal vez», sonrió Julia. «Estoy pensando en ampliar mi negocio». «Así es», asintió la anciana en señal de aprobación. «Sabes, de lo único que me arrepiento en la vida es de lo que no he hecho. Y lo que he hecho, incluso los errores, han sido todos para bien». Las semanas siguientes pasaron volando. Julia viajó a reuniones con agentes inmobiliarios, consultó con diseñadores y planeó renovaciones. Margaret ayudó en la búsqueda de personal. «¿Sabes lo que he notado?», me dijo una amiga una tarde. «Has cambiado. Tienes más confianza en ti misma». Julia se quedó pensativa. Efectivamente, algo había cambiado. Ya no miraba las opiniones de los demás. No tenía miedo de tomar decisiones. El día que firmó el contrato de alquiler del nuevo local, recibió una carta inesperada. Kate escribió desde otro país, disculpándose. No sabía que Harvey llegaría tan lejos. Julia rompió la carta sin leerla. El pasado estaba en el pasado. El nuevo estudio abrió a principios de verano. Locales amplios y luminosos, equipos modernos, personal profesional. Todo era exactamente como ella había soñado. A la inauguración acudieron clientes habituales, incluso algunos periodistas del periódico local. «Habéis hecho un gran trabajo»,
dijo Mason, que también acudió a la inauguración. No todo el mundo sería capaz de levantarse después de un golpe así. «Sabes», replicó Julia, «a veces necesitamos perder algo importante para comprender nuestra verdadera fuerza». Por la noche, mientras cerraba la puerta del nuevo estudio, recordó el día en que abrió su negocio por primera vez. Harvey estaba allí con ella, soñando con un futuro juntos. Ahora estaba sola, pero no se sentía sola, sino libre. De camino a casa, se detuvo a comprar flores, brillantes tulipanes de primavera. Antes esperaba a que alguien le regalara flores. Ahora sabía que los mejores regalos son los que nos hacemos a nosotros mismos. Se encontró con la señora Peterson en la entrada. «Bonitas flores», sonrió la anciana. «¿Hay alguna razón?» «Sí», respondió Julia. «Hoy es el primer día de mi nueva vida». En casa, puso los tulipanes en un jarrón, se sirvió un vaso de vino y salió al balcón. La ciudad estaba iluminada con miles de luces. En algún lugar, en la oscuridad de la noche, brillaban las ventanas de su nuevo estudio. Mañana las abriría de nuevo para los clientes. Seguiría construyendo su negocio, su vida. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Margaret. «¿Cómo estás? ¿Podemos quedar mañana para tomar un café?» «Claro», respondió Julia. «Tenemos que hablar de los planes de futuro». Pasó un año. El nuevo estudio de Julia se había convertido en un negocio próspero, y su antiguo estudio seguía recibiendo clientes con regularidad. Por fin podía permitirse contratar personal suficiente para mantener el negocio abierto 7 días a la semana. Un día de primavera, Margaret irrumpió literalmente en su despacho. «Tienes que irte de vacaciones. No puedes trabajar todo el tiempo». «Estoy bien», intentó argumentar Julia, pero su amiga fue implacable. «Ya te he comprado unas vacaciones. 2 semanas en Grecia, un hotelito en la costa. Necesitas descansar». Al principio Julia quiso negarse. Demasiadas cosas que hacer, demasiadas responsabilidades. Pero entonces recordó cuánto tiempo había soñado con ver las casas blancas como la nieve de Santorini. El hotel resultó ser un lugar mágico junto al mar. Las casitas blancas estaban enterradas en flores, y la terraza ofrecía unas vistas impresionantes de la puesta de sol. Un hombre de unos 40 años, Michael, profesor de arqueología londinense, se sentaba a menudo en la mesa de al lado durante el desayuno. Investigaba los lugares históricos de la zona y una vez ofreció a Julia una visita guiada por las antiguas ruinas. «No querrás pasarte todas las vacaciones en la playa, ¿verdad?», sonrió. Michael resultó ser un conversador interesante. Hablaba con fascinación de la historia de las islas, de civilizaciones antiguas y de sus expediciones. Empezaron a pasar las tardes juntos, paseando por las callejuelas de la ciudad. «¿Sabes?», me dijo una vez, «no pareces en absoluto un empresario. En el buen sentido. ¿Cómo se supone que deben ser los empresarios? Bueno, suelen ser más duros, y saben disfrutar de las pequeñas cosas como un niño». Julia se rió. «Quizá por eso mi negocio tiene éxito. Me encanta lo que hago». Las 2 semanas pasaron volando. Como despedida, Michael sugirió que se vieran en Londres, ya que él viajaba a menudo a Europa por negocios. Cuando Julia volvió a casa, se sentía muy descansada. Trajo nuevas ideas de negocio, inspiración y el número de teléfono de Michael. Empezaron a comunicarse, primero por mensajería y luego por vídeo. Él hablaba de sus conferencias y ella del desarrollo de los estudios. A veces sus conversaciones duraban hasta altas horas de la noche. Un mes después, Michael llegó por negocios y la invitó a cenar. Fueron a un pequeño restaurante italiano, no el Golden Lion, donde solían ir Harvey y Kate, sino un lugar acogedor con cocina casera. «¿Sabes?», le dijo mientras tomaban el postre, «me alegro de que aceptaras esa gira». Julia sonrió. «Y yo me alegro de que Margaret me obligara a ir de vacaciones». Su relación se desarrolló gradualmente. Michael se tomó su tiempo, comprendiendo que Julia necesitaba tiempo.
Venía una vez al mes y pasaban juntos los fines de semana, visitando museos y exposiciones. «Has cambiado», dijo Margaret una vez. «Más feliz». «He aprendido a valorarme», respondió Julia. Durante ese año, su negocio siguió creciendo. Abrió un tercer estudio, esta vez en una prestigiosa zona de la ciudad. 15 personas trabajaban ahora para ella, y todos los viernes se reunían para tomar un café y discutir sus planes para la semana. Como de costumbre, la señora Peterson observaba desde su balcón. «Ese inglés es un buen hombre», dijo una vez. «Veo cómo te mira». Julia sonrió. «¿Sigues llevando tu diario de observaciones?» «Por supuesto, pero ahora solo hay buenas noticias». Michael le pidió que se fuera con él a Londres por Navidad. Julia dudó. Era un paso serio. «Sabes», le dijo, «no te pido que te mudes ni que cambies nada. Solo quiero enseñarte mi ciudad, presentarte a mis amigos». Ella aceptó. Londres les recibió con luces navideñas y nieve ligera. Los amigos de Michael resultaron ser gente maravillosa y pasaron juntos una cálida velada familiar. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó mientras paseaban por la ciudad de noche. «¿De qué?». «De todo lo que pasó, sobre Harvey, sobre aquel período difícil». Julia pensó en ello. «Sabes, a veces necesitamos pasar por algo difícil para entender nuestro verdadero valor. Ahora sé que puedo manejar todo por mí misma, y por eso puedo permitirme estar con alguien, no por soledad ni por miedo, sino por el deseo de compartir mi felicidad». Michael le apretó la mano. «Eres una mujer increíble, Julia». Celebraron el Año Nuevo en la azotea de su apartamento de Londres, viendo los fuegos artificiales sobre el Támesis. Julia pensó en cómo había cambiado su vida en el último año, sobre sus nuevos estudios, su exitoso negocio, su cálida relación con Michael. Harvey había salido de la cárcel antes de tiempo por buena conducta. Ella se enteró por Mason. Su ex marido intentó contactar con ella a través de un abogado, pero no respondió. El pasado se quedó en el pasado. Nunca se encontró a Kate. Se rumoreaba que se había casado en España y había montado su propio negocio. A Julia no le importaba. Su vida estaba ahora llena de otras cosas: reuniones matutinas con el personal, fines de semana con Michael, conversaciones nocturnas con la señora Peterson, planes para el futuro. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», le dijo una vez a Margaret. «La felicidad no consiste en encontrar la pareja perfecta o tener un negocio de éxito. La felicidad es aprender a valorarte a ti misma y confiar en tus decisiones». Margaret abrazó a su amiga. «Lo estás haciendo muy bien. Siempre he creído en ti». En primavera, Michael le propuso mudarse a Londres. Había encontrado un lugar perfecto para un nuevo estudio. «Piénsatelo», le dijo. «No te apresures a responder». Julia estaba en el balcón de su piso, mirando la ciudad. Abajo brillaban las ventanas de sus estudios, y sus clientes, empleados y amigos vivían en algún lugar. Era su ciudad, su vida.